Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Sucesos Multimedia. Mi nombre es Rebeca Kobayashi y en esta ocasión nos acompaña el licenciado José Miguel Salcido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rebeca. Muchas gracias por tu invitación. Él es magistrado presidente del Tribunal Electoral. Así es, a tus órdenes. Primero que nada vamos a platicar un poquito acerca de lo que son las funciones del tribunal. Bueno, mira, el Tribunal Estatal Electoral es un órgano autónomo creado en 1997. Hoy estamos cumpliendo nuestros 15 años en este 2012. Y su función básicamente es resolver las controversias que se presentan en los procesos electorales. Los medios de impugnación que los partidos políticos, los candidatos, los ciudadanos presentan en contra de los actos y resoluciones de los órganos electorales son resueltos precisamente por el Tribunal Estatal Electoral. Además, el tribunal tiene atribuciones para conocer en materia de medios de participación ciudadana, plebiscito, referéndum, etcétera. Pero a partir de los próximos meses, esperamos que en virtud de una iniciativa de reforma que propuso el gobernador del estado, el licenciado César Duarte Jaques, se amplíe la atribución del tribunal para que también resuelva aquellas controversias que se presenten cuando un ciudadano considere que han sido violados sus derechos político-electorales, es decir, sus derechos para votar, para ser votado como candidato y para asociarse de manera pacífica y libre para participar en asuntos políticos. A esto todavía hay que sumarle otra iniciativa que planteó también el titular del Poder Ejecutivo Estatal para que el tribunal conozca de las controversias que se presenten en el plano de la administración pública, es decir, aquellos medios de impugnación que los ciudadanos promuevan en contra de actos de la administración pública, ya sea municipal o estatal. Y entonces, bueno, pues tenemos una gama importante de atribuciones y muy probablemente si el Congreso del Estado decide aprobar estas iniciativas de ley que presentó el gobernador, pues se amplíen las atribuciones del órgano jurisdiccional. Pues ahorita que más que nada que estamos en temporada de lo que viene siendo la publicidad de todos aquellos candidatos a senadores, a presidente de la República, a diputados, es cuando más que nada la gente necesita saber todo el proceso que se lleva y todo más bien los pros y los contras de todo esto. Bueno, mira, debo aclarar que el Tribunal Estatal Electoral resuelve controversias derivadas de los procesos de elecciones estatales, es decir, elecciones en las que acude la población a decidir quién será su gobernador, quiénes integrarán el ayuntamiento y el Congreso del Estado. En este caso, tu pregunta, que además es una pregunta muy pertinente, va dirigida al proceso federal en el que se va a renovar la presidencia de la República y las dos cámaras del Congreso de la Unión. En estas elecciones, el tribunal, por ser un tribunal local, no tiene una participación activa derivada de funciones que le atribuya la ley. Sin embargo, lo que tú planteas es correcto. Hoy por hoy hay un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que es el que resuelve los conflictos que surgen de las elecciones federales y que está conociendo de muchísimos asuntos, porque hay una gran gama, digamos un gran catálogo de temas de los que van surgiendo conflictos. Los temas de la propaganda, los temas de las candidaturas, el tema pues del día a día ahora con el debate presidencial del próximo domingo, y que por supuesto que cuando surge la interpretación, digamos, de la ley por parte de un partido, de un candidato, y es distinta a la que hace otro partido u otro candidato, y a lo mejor las dos son distintas a la que hace el Instituto Federal Electoral, es al tribunal al que le corresponde determinar cuál es la verdad legal, es decir, cuál es el sentido en el que debe interpretarse la norma. Y esto le da certeza al proceso electoral. Esto le da, bueno, pues una claridad en la que, porque finalmente, una vez que los tribunales resuelven las controversias, a todos les queda claro cuál es el sentido en el que debe de interpretarse una norma. Y esto en un Estado democrático, pues es fundamental. Todos debemos tener claro al final de cuentas cuál es el sentido, cuál es el alcance y cuál es el significado de una norma, sobre todo de una norma derivada de leyes que tienen por objeto regular
precisamente las elecciones. ¿Cuáles serían los principales conflictos electorales que se presentan? Bueno, hay muchísimos conflictos. Mira, a lo largo del proceso, cuando inician las precampañas, por ejemplo, y antes de las precampañas, el registro de plataformas electorales, inicia, digamos, el proceso formalmente, de acuerdo con los términos de ley. Este proceso inició en octubre del año pasado. Mucha gente cree que el proceso es nada más el primer domingo de julio, y no, es toda una serie de actos concatenados que tienen por objeto que el día 1 de julio, el primer domingo de julio, bueno, pues podamos ir a elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes. Pero mira, en cada etapa se van presentando impugnaciones. Cuando termina la etapa de precampañas y se designan candidatos, hay impugnaciones de participantes, precandidatos, que consideran que la decisión de su partido no fue la correcta, que a lo mejor se les violó algún derecho político electoral, y entonces vemos ahí un buen número de impugnaciones en ese sentido. Posteriormente, cuando inician las campañas, encontramos quejas de partidos, de candidatos, respecto de la manera en que están desplegando sus actos de campaña el resto de los partidos, en temas como respeto de los topes de gastos de campaña, propaganda, restricciones a los contenidos de la propaganda, la distribución de propaganda en medios. Y bueno, pues una vez que se agota esto y que terminan las campañas, se lleva a cabo la elección, y luego vienen las impugnaciones que algunos partidos presentan respecto de los resultados. Habrá algún partido que diga, bueno, en esta elección se está declarando ganador a este partido, sin embargo yo considero que se están tomando en cuenta casillas cuya votación debiera anularse por tal o cual circunstancia, y es el tribunal de nueva cuenta el que decide si procede o no la anulación de esas casillas y un nuevo cómputo, o si hay error en el cómputo, o incluso a veces los partidos reclaman la nulidad del proceso completo, la nulidad de la elección completa, por encontrar a su criterio algunas fallas fundamentales que le restan veracidad al resultado final. Es el tribunal el que tiene que resolver si la elección se valida, si el resultado se modifica o si la elección se anula. Y entonces tenemos, te digo, desde que inicia hasta que termina el proceso electoral, la presentación de medios de impugnación que tienen una ventaja: le dan regularidad al proceso. A veces la gente dice, bueno, pero es que esto ya se judicializó demasiado, las elecciones están judicializadas. Bueno, pues qué bueno, porque si tú eres candidata de un partido y no estás contenta con un acto del Instituto Federal Electoral o con un acto de la dirigencia de tu partido, pues qué bueno que tengas dónde ir a solicitar que un tribunal especializado, conformado por magistrados profesionales y capacitados, te resuelvan si tienes o no tienes razón. Y esto pues le da certeza a la elección. Son pocas las personas que en algún momento conocen todo el procedimiento que se lleva desde el momento que inicia la campaña hasta el momento de la elección, porque bueno, como usted lo comentó ahorita, dicen, bueno, hasta el 1 de julio son las votaciones, o en la fecha que vayan a hacer las votaciones y nada más. Pero siempre se tiene que llevar un proceso que es realmente largo. O sea, hay muchas cosas que a veces los candidatos dicen, bueno, a mí no me parece lo que están haciendo, o es que ahorita cuando aparecen los, no sé, publicidad donde dice, bueno, o sea, el candidato no cumplió en debido tiempo lo que hizo, o la candidata hizo esto. Es permitido que de alguna manera se vea, ¿cómo decirlo? Diciendo de que un candidato no es bueno por algún acto que hizo en sus puestos pasados. Bueno, mira, en materia de comunicación política, a partir del 2007 se generó un nuevo modelo con reformas muy importantes que, entre otras cosas, delimitaron qué sí se podía decir en campaña y qué estaba prohibido manifestar. Por supuesto que se estableció que no se podía injuriar, que no se podía calumniar a las personas, a las instituciones, demeritar, etcétera, etcétera, para evitar la llamada guerra sucia. La guerra sucia que en el 2006 provocó un reclamo importante de
en ese entonces consideraron que hubo actores ajenos al proceso electoral que hicieron toda una campaña de guerra sucia que afectó a sus intereses y que finalmente pues se tradujo en que no obtuvieran el triunfo en la contienda presidencial. Pero hay que considerar que estas restricciones deben siempre ser analizadas a la luz de uno de los principios y de los derechos humanos fundamentales que se tiene en cualquier Estado democrático, que es la libertad de expresión, la libertad de manifestación de las ideas. Entonces, hoy tenemos un debate muy rico. Hace poco un partido político se quejó de que otro estaba pues denostando o hablando mal de su candidato para tratar de obtener mayores simpatías. El asunto se llevó en última instancia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como te decía, es el tribunal el que tiene que decir cuál es el alcance de la norma, en este caso de la norma que establece restricciones, y el tribunal dijo no, la campaña de contraste en la que un candidato pueda referirse a la actuación de otro no es violatorio de los principios que regulan la elección. Hay que privilegiar el derecho de la libertad, a la libertad de expresión, a la libertad, te decía, de manifestación de las ideas, y que se haga el debate, que se haga la discusión, que se pueda contrastar la calidad que como gobernantes han tenido unos y otros o como representantes, pero por supuesto sin injuriar, sin calumniar, sin generar el ataque infundado y que tiene por objeto únicamente demeritar la imagen personal de un candidato. Creo que nuestro modelo de comunicación en ese sentido es un modelo de comunicación civilizado que trata de poner los puntos sobre las IES, que trata de que haya un debate racional, porque luego también en campañas políticas, si no existen estas medidas, se puede caer en campañas de lodo, en campañas de simplemente generación de rumores, de creación de malas percepciones que no tengan ninguna base. Aquí hay que considerar un aspecto que es fundamental. Si en una campaña de contraste tú dices que yo soy un mal o que fui un mal funcionario, pues yo tengo todo el derecho de manifestar por qué no fui un mal funcionario y en todo caso hasta de señalar que tú estás incurriendo en una mentira o en una falsedad. Es decir, la política al final de cuentas es discusión, es debate, es propuesta a la ciudadanía y a partir de lo que cada candidato obtenga de ese debate y de esa propuesta, al ciudadano le toca tomar la decisión de quién recibirá su voto para eventualmente convertirse en gobernante. Pues por el momento vamos a un corte y regresamos a su programa Sucesos Multimedia. Gracias.